Hola, ¿qué tal hermanos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Estamos nuevamente aquí con el tema de ser probados por Dios. Y bueno, pues como ustedes saben, estamos manteniendo nuestras eh, predicaciones y series dominicales por medio del internet, debido todavía a esta situación que estamos atravesando. Pero bueno, como yo ya lo había dicho en otras ocasiones, bueno, sabemos que la palabra de Dios no está confinada. Bendito sea Dios que el día de hoy tenemos la posibilidad de contar pues con la tecnología, ¿verdad? Con las redes sociales, cosa que hace varios años no contábamos con ellos, ¿no? Y de alguna manera era un poquito difícil, de hecho inaccesible. El día de hoy sabemos que hay comunidades en el mundo en donde el evangelio está llegando gracias al internet, ¿verdad? Entonces, bueno, pues a mí me gustaría que continuáramos, porque el día de hoy bueno, yo quiero hablar en este tema sobre una mujer. De repente, uno como varón, tenemos en la Biblia una gran cantidad de personajes de la Biblia, hombres, varones, y muchas de las veces se nos olvida que hubo grandes mujeres de Dios en la palabra. Así que el día de hoy quiero hablar, dentro del tema que estamos viendo de probados por Dios, quiero hablar de una mujer que pues realmente marcó la historia, no solo de Israel, que hay que decirlo, el pueblo de Israel como nación tiene mucho que agradecerle a esta mujer. Pero no solamente ellos, nosotros como cristianos tenemos mucho que agradecerle a esta mujer, porque esta mujer, Ruth, fue una mujer que tuvo, como lo hemos estado viendo en esta serie, fue probada y fue llevada a un punto en donde tuvo que ir en contra de muchas cosas, que incluso en un momento lo vamos a ver. La Biblia nos enseña que efectivamente todo creyente tiene que ir en contra de todo este tipo de obstáculos, y ella lo demostró. Ella tuvo una fe realmente firme, poderosa, fuerte, aún en contra de todo, su cultura, su familia, sus creencias. Bueno, lo vamos a ver. Y bueno, algo que me gustaría mencionar es que la historia de Ruth y el libro de Ruth, que es un libro pequeñito, pues va más allá de tomarlo como ejemplo de perseverancia, como de repente yo he visto que el libro de Ruth o de Esther se toma como si fuera una historia de princesas. Y bueno, se puede decir que sí, pero hay que ir un poquito más al fondo para poder ver lo que realmente Dios quiso enseñarnos en la vida de estas mujeres. Y en el caso de Ruth vamos a encontrarnos unos aspectos bastante profundos, espirituales. Una mujer que, a pesar, como lo decía, de la prueba tan fuerte, de todo el contexto en el que vivió, pues gracias a ella, puedo decirlo de esta manera, y a otras mujeres más, es que el Señor Jesucristo vino a nacer como hombre a la tierra. Esto nos enseña que Dios mira por encima de lo que nosotros somos, aun cuando lo que nosotros somos, como en este caso, de dónde venimos, cómo venimos, pues es irrelevante. Para cumplir sus propósitos, Dios no tiene ningún problema para tomar a alguien y usarlo para sus fines. Obviamente hay que decirlo, ¿verdad? Esta mujer tiene lo suyo. Tuvo verdaderamente una vida bien definida, bien clara en cuanto a lo que ella entendió de quién era Dios. Ahora, más allá de la perseverancia, como lo decía, ella jugó un papel en el plan de la salvación de la humanidad muy importante. Ella se casa con un hombre llamado Boz, y Dios le da un hijo llamado Obed,
el cual fue nada menos que el abuelo del rey David, ¿sí? El rey David, creo que es uno de los más grandes, si no es que el más grande de los reyes de Israel, y por quien en la carne, como hombre, vino el Cristo, vino el Señor. Entonces no estamos hablando de cualquier cosa. Dice Pablo en Romanos 1 que, hablando acerca de las promesas y de su ministerio, él habla como en el versículo 2 que Dios había prometido antes por los profetas en las escrituras acerca del Mesías, de su Hijo, de Cristo Jesús, nuestro Señor, que dice era del linaje de David según la carne, ¿sí? Él, como ustedes lo saben, el Señor Jesucristo venía del linaje, venía de la familia del rey David, pero no solo eso, sino que Ruth está dentro de las 5 mujeres mencionadas en la genealogía de Mateo sobre el Señor Jesús, en Mateo 1, 5 y 6, a ella se le menciona. Nada menos ahí en el capítulo 1 de Mateo, en el verso 5, dice: Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz, el esposo de Ruth, engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón. Entonces es muy importante tener en cuenta que el pueblo de Israel usualmente no mencionaba a las madres cuando escribían el árbol genealógico. No era común, no era algo que lo hicieran. Sin embargo, gracias a Ruth y a las demás mujeres de las que yo les hablaba que vienen en esta genealogía, podemos nosotros contar con un Salvador. Y a mí me gustaría que pudiéramos observar 3 características o experiencias, si le podemos llamar así, espirituales en la vida de Ruth, que nos van a ayudar a nosotros a soportar las pruebas y poder cumplir la voluntad de Dios. 3 características o experiencias espirituales. El día de hoy voy a tocar una que sería una gran fe, que sería la primera gran característica o experiencia espiritual que Ruth tuvo, y las otras 2 las voy a poder compartir en los siguientes videos. Así que vamos a ver en primer lugar a esta mujer, una gran fe. Vamos a comenzar diciendo por la experiencia que ella tuvo y la fe que tuvo en Dios, pero en el Dios vivo y verdadero. Porque esta mujer, Ruth, fue una mujer que no se conformó con simplemente decir, bueno, pues tuve una experiencia, conocí, oí acerca del Dios verdadero y ya. No, ella fue más allá. Hay algo muy importante que tenemos que recordar. Ruth era moabita. ¿Qué significa? Bueno, que ella no pertenecía al pueblo de Israel. Ella no era una mujer judía. Es más, la ley, en el libro de Deuteronomio, capítulo 23:3, Moisés escribió en la ley, en el Pentateuco, que ningún amonita y ningún moabita entraría en la congregación de Jehová. O sea, no podían ser participantes, no podían ser parte de la congregación de Jehová. Todavía en el libro de Nehemías 13, 1 y 2, Nehemías les recuerda al pueblo de Israel precisamente esta ordenanza. Les dice: ni hasta la 10ª generación de ellos entrará en la congregación de Jehová para siempre. Pero la historia nos dice que hubo una hambruna muy fuerte que vino a Judá, y de Judá había un hombre llamado Elimelech con su esposa Noemí y sus 2 hijos, y abandonan Belén, que curiosamente, ¿verdad? Significa casa de pan, ¿verdad? Y se dirigen a Moab con la intención de vivir ahí por un corto tiempo, hay que decirlo así, entre comillas, un corto tiempo, porque no fueron corto tiempo, fueron años. Y vemos en Ruth 1:1, se nos dice: aconteció en los días de los jueces que gobernaban, hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá se fue a morar en los campos de Moab, él, su mujer y sus 2 hijos. Pero fíjense ustedes que aunque ellos ignoraron la ley de Dios, abiertamente Elimelech ignoró la ley de Dios, porque quien en su sano juicio deja la casa de pan
para irse a buscar pan en otro lado. ¿Quién? Es como cuando Jeremías le dice al pueblo de Israel: ustedes han dejado a mí fuente de agua viva para poder cavar cisternas rotas que no retienen agua. O sea, ¿quién en su sano juicio, pensando en que vivimos en un lugar, tal vez no en la ciudad, porque en la ciudad pues ya todo lo tenemos conectado, pero pensando en un lugar fuera de la ciudad, ¿quién en su sano juicio abandonaría un manantial de agua donde nace el agua, donde continuamente puedes estar tomando agua pura, fresca, natural? ¿Quién abandona? ¿Quién la tapa? ¿Quién encementa ese manantial y abre una cisterna para tener agua estancada? Nadie. Bueno, eso es exactamente lo que pasó con Elimelech. Elimelech hizo exactamente lo mismo que muchos cristianos, y que yo lo llegué a decir en algún otro video de esta serie, ¿no? Y lo he dicho en otras ocasiones, incluso dentro de la iglesia, en otros temas que he tocado. Yo lo he dicho, que muchas veces el cristiano piensa que sabe más que Dios y se le ocurre tomar decisiones totalmente fuera de lugar, o sea, abandonar la casa de pan para ir a buscar morusas, o para ir a buscar pan duro, o para ir a buscar entre la basura. ¿Quién hace eso? Bueno, pues él lo hizo, y muchos cristianos lo hacen, ¿sí? Pensando en que en un momento pueden ser más sabios que Dios, se les ocurre que pueden dejar la casa de pan, Belén, para ir a buscar a otro lugar lo que no van a encontrar más que ahí. Bueno, ¿y qué sucede? Bueno, que aunque Dios obró por encima de esa decisión de ellos y produjo bendición a pesar de la desobediencia, no sabemos cuánto tiempo vivió la familia en Moab antes de que muriera el papá, pero nos da la impresión que fue después de su muerte que los dos hijos cometen el mismo error que el padre. O sea, los dos hijos se casan con mujeres moabitas, mujeres que estaban completamente en oposición a la ley de Dios, ¿no? Pero bueno, Dios obró en medio de esto. Ahora, con esto quiero decir que muchas de las veces hay cristianos que dicen: bueno, yo me voy a casar, por ejemplo, si hablas de una joven cristiana, dice: me voy a casar con uno que no es, porque al final de cuentas Dios va a cambiarlo como fue con Ruth. O voy a tomar esta decisión, al final Dios va a obrar, yo sé que Dios va a obrar. Bueno, déjame decirte algo. Realmente, entre el tiempo en el que tú tomas una mala decisión, o una decisión fuera de la voluntad de Dios, y que Dios obre, si es que obra, cambiando esa decisión incorrecta, déjame decirte que ese tiempo de aquí es un periodo que no te gustaría vivirlo. Es más, muchas veces hay cristianos que han tomado decisiones tan incorrectas que no solo se han arrepentido eternamente, sino que han deseado no haber nacido. ¿Por qué? Porque de aquí es un periodo en donde llegan a sufrir tanto las consecuencias de sus malas decisiones que llega un momento en el que de verdad dicen: Dios mío, no me arrepiento, me arrepiento de haber tomado esta decisión. ¿Quién de ustedes se sentiría bien, agradable, cómodo de perder dos hijos por causa de una mala decisión? Yo creo que ninguno de nosotros. Creo que es algo que se te queda en la mente, en la memoria por toda la vida, ¿no? Y más si te pones a pensar que todo eso fue gracias a tus malas decisiones tomadas fuera de la voluntad de Dios. Entonces hay que tener cuidado. Esto para nada nos dice que tú puedes hacer lo que tú quieras y que al final de cuentas Dios va a obrar y que no va a pasar nada. No, realmente no va a ser así. Va a haber un problema serio, va a haber un problema grave, va a ser una condición triste. Y eso es algo que debemos enseñar a nuestros hijos. Tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios se puede convertir en un trago amargo, en un ajenjo, en algo que te va a dejar un sabor de boca que realmente no vas a querer saber nada absolutamente no solamente de eso, sino incluso hasta de la vida, ¿no? ¿Por qué? Por tus malas decisiones. Bueno, entonces vemos que en el libro de Nehemías 13 también se nos dice que Nehemías lee en el libro de Moisés, en la ley, y les dice al pueblo, el pueblo está de pie escuchando, y se dan cuenta que ahí dice
que los amonitas y moabitas no deberían de entrar en la congregación de Dios porque no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que le dieron dinero a Balaam para que los maldijera, pero Dios volvió la maldición en bendición. Cuando ellos escuchan esto en el tiempo de Nehemías, inmediatamente separan de Israel a todos los que estaban mezclados o casados con extranjeros. Los moabitas adoraban a una deidad, a un dios llamado Quemos, que hay que decirlo, era uno de los peores dioses paganos, ¿no? Incluso los sacerdotes de Quemos sacrificaban niños en el altar. Pero fíjense ustedes cómo la vida de esta joven, de esta mujer, que algunos dicen, y yo creo, estoy convencido que así es, que la vida de esta mujer fue realmente alterada, tocada por por el testimonio de Noemí, ¿sí? Porque cuando nosotros vamos al libro de Ruth, en el capítulo 1, en el verso 16 y 17, la historia nos dice que se mueren los hijos, ¿no? Ustedes ya saben, y si no, lean el libro de Ruth, porque pues creo que es obligado que lo leamos, ¿no? ¿Y qué sucede? Bueno, Noemí se da cuenta de que ya no tiene hijos que darle a sus nueras y las desanima. Y no precisamente porque ella no las quisiera, sino porque simplemente les hace ver que aunque vayan con ella a Israel, porque ella se regresa, después de que muere su marido y sus hijos, se decepciona tanto que se regresa que sus nueras le dicen, vamos a ir contigo, pero ella le dice, miren, pues no tiene caso, no tiene sentido, porque pues yo realmente ya no tengo hijos, aún si tuviera yo un hijo o hijos, pues ni modo que ustedes esperen a que crezca, y ya que crezca pues se vuelven a casar, o sea, ya no tengo nada que darles, ¿no? Y aquí hay que decir algo, ¿no? Muy importante. En alguna ocasión yo escuché a un predicador, que tal vez algunos lo conocen, tal vez otros no lo sé, algunos saben de él, se llamó David Wilkerson. Y las dos nueras, pues Noemí les dice en el capítulo 1, verso 8, les dice a sus nueras, miren, vayan a cada uno a la casa de su mamá, o sea, regrésense con su familia, que el Señor, Dios, Jehová, haga misericordia, como ustedes han tenido misericordia conmigo y con mis hijos muertos, y que el mismo Señor les dé descanso. Cada uno de ustedes, y dice que las besa, alzan su voz y lloran. Y luego dice que en el verso 10 que le dicen sus nueras, nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y nuevamente Noemí en el verso 11 les dice, miren, hijas mías, ¿para qué han de ir conmigo? ¿Sí? ¿Acaso tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser sus maridos? Vuélvanse, hijas mías, váyanse, porque yo ya estoy vieja para tener marido. Y aunque yo piense y diga, esperanza tengo, y esta noche estuviera con un hombre o con mi marido y diera a luz un hijo, ¿ustedes se habrán de esperar hasta que fuesen grandes? ¿Se han de quedar sin casar por amor a ellos? Pues no, hijas mías. ¿Qué mayor amargura tengo yo que ustedes? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Noemí no entendía que en un momento dado todo lo que nosotros sembramos lo cosechamos, y que todo esto que estaba pasando en realidad no era tanto el que Dios lo estuviera castigando, sino era parte de lo que ellos mismos habían sembrado. Pero bueno, ese es otro tema. Y dice que nuevamente ellas alzan su voz, lloran, y aquí es donde hay una reflexión muy interesante que les decía yo que el pastor David Wilkerson hace sobre estas dos nueras, y me gustaría mencionarlo porque creo que vale la pena, que si bien no tiene un respaldo digamos bíblico al 100%, me parece que es una opinión bastante interesante, porque
sus dos nueras, la otra nuera, una era Ruth, la otra era Orfa. Y dice que Orfa besa a la suegra, pero Ruth se queda con ella. O sea, Orfa llora, le duele, alza la voz, o sea, grita, ¿verdad? Y abraza a su suegra y ya, y se va. Pero Ruth no. Ruth se quedó allí. Y lo que comenta este hermano, que ya falleció, David Wilkerson, sobre este aspecto, es precisamente lo que él compara es a Orfa y a Ruth. A Orfa con aquellos que lloran, que gritan, que se emocionan y que hablan de cuánto aman a Dios, pero simplemente no lo siguen. O sea, mis sentimientos y mis emociones son muy grandes, pero no me pidas algo más. No me pidas un sacrificio. Y no estoy hablando de sacrificio en el sentido de obras, sino el sacrificio en el sentido de hacer a un lado mi yo, hacer a un lado mi carne, decir, Señor, como el Señor lo dijo, ¿no? El que no dejare padre y madre no puede ser mi discípulo. Y de repente nos encontramos con cristianos que son así, muy emocionales, ¿no? Yo he conocido, incluso en la iglesia, llegué a tener cristianos así, en donde de repente los veías en la alabanza y lloraban, alzaban la voz, gritaban, pero en su vida personal, no iban más allá. O sea, simplemente como Orfa, gritaban, lloraban, besó a su suegra, ay Señor, te amo, Padre, oh, tú eres lo máximo. Pero se dio la media vuelta y se fue. O sea, no más. Y el hermano Wilkerson habla de esta experiencia que hay con muchos cristianos que van los domingos a la iglesia, lloran, gritan y hablan y dicen, incluso hasta tiemblan, ¿no? Pero no pasa de ser una experiencia emocional. O sea, hasta ahí. No les pidas más, porque no lo van a dar, porque no quieren, viven de un grito, de un lamento, de un lloro, y muchas de las veces me parece que hasta es con el fin de que la gente los vea y diga, oh, mira el hermano o la hermana, qué espiritual es, ¿verdad? Pero en su vida dejan mucho que desear. Pero con Ruth es otra historia. Dice, Ruth se quedó con ella. Y Noemí, en el verso 15 del capítulo 1, su suegra le dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. O sea, ¿qué estás esperando? Ya se fue ella. Tú también haz lo mismo. Y aquí es donde viene una de las muchas confesiones, pero dentro de las muchas es una contada que podemos decir que la Biblia tiene más fuertes que hay. Y con esto no quiero menospreciar, no estoy menospreciando la Escritura, porque toda la Escritura es inspirada por Dios, pero lo que estoy diciendo es que encontramos una de las declaraciones más profundas y fuertes que hay en toda la Biblia, junto con otras más, de parte de Ruth, porque ella le responde lo que todos, creo que ya todos lo sabemos, pero lo voy a leer en el verso 16, le dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti. O sea, este punto va más allá de la emoción. O sea, no es como que, ay, 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 y tiemblo, ay, Señor, te amo, ay, Padre, y ya me saqué las lágrimas, ya me voy a mi casa, y tan. No. Ella dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. A donde quiera que vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Y donde tú mueras, yo moriré allí, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Esta es una de las declaraciones más fuertes, profundas y claras que hay en la Escritura, y que nos hablan precisamente de una mujer que no vivía de una experiencia emocional. Estamos hablando de una mujer que vivía bajo convicción, una convicción, y de ese es el punto que estoy hablando, una fe profunda. De tal manera que el mismo Boaz, su esposo, en el capítulo 2, verso 12, dijo, el Señor recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has
venido a refugiarte. En pocas palabras, lo que Ruth estaba diciendo es: he abandonado mi vida, he abandonado mis ídolos, he abandonado mi familia, he dejado todo por seguirte a ti, por seguir a tu Dios. Y eso es exactamente lo que encontramos siempre como común denominador en aquellas personas que realmente han tenido un encuentro con Dios. Una de las cosas que Dios le dice a Abraham en Génesis 12 es precisamente esto: sal de tu tierra, de tu parentela, al lugar que yo te voy a mostrar. O sea, deja todo, tu familia, tus seres queridos, todo lo que tienes, y sígueme. Y si recordamos nosotros, perdón, eso fue exactamente lo que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos. Lo mismo. Cuando dice la Biblia que iba él caminando y la multitud, multitud habla de miles, iban atrás de él, se voltea y les dice: cualquiera que quiera ser mi discípulo tiene que tomar su cruz, debe de amarme a mí más. Cualquiera que no me ama a mí más por encima de su padre, madre, hijo, hija, tío, prima, sobrino, sobrina, no puede ser mi discípulo. Incluso él también dijo: el que ame más su vida, ¿verdad?, la va a perder, pero el que la pierda por mí la hallará, ¿sí? Eso es exactamente. Si ustedes se fijan, sucede lo mismo con cada hombre de Dios en la Biblia, en donde nos encontramos con que esta declaración de Ruth llega a ser en realidad algo que concuerda perfectamente. O sea, no solamente fue una expresión, como yo lo decía, no fue orfa, no fue una orfa de domingo que le dice a Dios cuánto lo ama, cuánto lo quiere, cuánto está dispuesto a hacer, pero saliendo inmediatamente cambia totalmente y dice: bueno, sí, pero pues sí, yo lo amo y todo, pero pues sí, mejor yo creo que así me mantengo, ¿no? Así me la voy llevando. No más allá, porque pues ya como que ahí ya es una cosa más seria, ¿verdad? Eso de que pues dejar a mi familia, a mi mamá, a mis hijos, o bueno, en este caso no había hijos, pero dejar a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, mi tierra, pues mi religión, ¿no? Pues imagínate, me la inculcaron mis papás, ¿no? Pues cómo voy a dejar a mi San Juditas y a mi Virgen de Guadalupe, ¿no? Por decir algo. Bueno, es un ejemplo. Y sin embargo, Ruth tuvo otra actitud totalmente diferente, ¿no? La actitud que ella tuvo fue realmente radical. Si le podemos llamar, creo que le llamaríamos radical. En pocas palabras le dice: mira, si mueres antes que yo voy a cuidarte a ti, ¿verdad? O sea, voy a estar al pie de la tumba, y cuando yo muera seré enterrada contigo. Es lo que le estaba tratando de decir. De tal manera dice que ni la muerte nos va a poder separar. Y tanta es la convicción de ella que dice que su suegra, Noemí, ya no insistió más. O sea, vio que esta joven hablaba en serio. O sea, esto no es un juego. Esto no es llorar, no es gritar, no es temblar, ¿verdad? No. Esto es más allá. Esto es algo verdaderamente serio. Ahora, yo les comentaba y decía, muchos teólogos dicen, y creo que es verdad, que Ruth, ¿cómo es que esta fe salvífica le vino a Ruth? ¿Cómo es que ella llegó a tener este conocimiento, esta idea clara de lo que era seguir a Dios? ¿Cómo es que esta mujer moabita llegó a ser tocada o evangelizada, si podemos llamarle ahora para nosotros como cristianos? ¿Cómo es que llegó esta fe salvífica al corazón de esta mujer? Bueno, algunos coinciden que, en primer lugar, la influencia que tuvo de su suegra, porque si bien la Biblia no nos lo dice, podemos entender
que el resultado del testimonio de Noemí, ¿verdad? De una vida silenciosa, pero viviendo de una manera recta, fue lo que hizo que Ruth fuera impactada, que ella se dio cuenta de cómo era su suegra, la piedad que tenía su suegra, la forma como vivía su suegra, fue lo que le llegó a impactar. Ahora, hay que también aclarar y decir que al final de cuentas la salvación es del Señor y Él salva a quien Él quiere. Y sobre todo cuando estamos hablando de que sus propósitos se van a cumplir sí o sí, contigo, sin ti y a pesar de ti y de mí. O sea, conmigo, contigo, a pesar de ti, a pesar de mí, Dios va a llevar a cabo sus planes. Y en este caso vemos cómo Dios los cumple por medio de esta mujer. Lo que su suegra demostró en esa vida que no nos dice la Biblia, pero que podemos creer que en el día a día era una mujer piadosa, era una mujer sumisa, era una mujer que amaba a Dios y que se veía, y sobre todo, por ejemplo, cuando su marido muere y sus hijos, que debió haber habido una gran diferencia en la manera en la que ella, a pesar de que le dolió, porque cómo no decirlo, a cualquiera de nosotros nos dolería, claro, somos humanos, pero sin embargo la respuesta es muy distinta. No sé si se han dado cuenta, pero a mí me ha tocado como pastor ir a oficiar reuniones, tanto a velorios de cristianos y de no cristianos, y créanme que es una cosa totalmente distinta, ¿no? Cuando uno va porque pues de repente a uno lo invitan o porque la persona que murió era familiar de una persona cristiana y le piden a uno que vaya, bueno, pues vamos, y créanme, yo creo que ustedes estarán de acuerdo que cuando va uno a un sepelio de una persona que murió sin Cristo y donde la mayoría son inconversos, créanme que es una cosa terrible. O sea, se puede respirar una falta de esperanza total, es una cosa terrible. Claro que cuando uno va a compartir y va a hablar con la familia, pues les predicas el evangelio y es muy hermoso, porque al final de cuentas la gente, a mí me llegó a tocar que la gente al final venía y me preguntaban y me decían, ¿me puede hablar un poco más de lo que habló usted? Y eso nos daba oportunidad, me dio oportunidad para compartirles, pero es una sensación horrible. A diferencia de un sepelio, de un velorio donde muere un cristiano, donde obviamente hay lágrimas, hay tristeza, sí, pero hay esperanza. Y esto creo que también marcó la vida de Ruth, al ver cómo Noemí reaccionó ante la muerte de su marido y sus dos hijos, ¿no? Que no fue como ella estaba acostumbrada a ver estos tipos de muerte que vivió en su pueblo, ¿no? Ahora, es verdad que Noemí no estaba en el centro de la voluntad de Dios, sí, no hay que decirlo, no fue la voluntad de Dios. Sin embargo, aún así, ella dio un testimonio de amor suficientemente fuerte como para que Ruth pudiera ver la fe de su suegra, y como lo dice 1 Tesalonicenses 1:9, cuando el apóstol Pablo escribe y dice de cómo la gente de Tesalónica y de toda esa región se convirtieron a Dios, dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero por el testimonio de los cristianos de Tesalónica. Y eso es exactamente lo que pudo haber pasado con Ruth al ver el testimonio, ¿no? de su suegra. Y como lo decía hace un momento, el resultado de esta fe lo expresó vos, como lo leí hace un momento en Ruth 2:12, en donde vemos cómo él mismo dice que el Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Dios, del Señor de Israel. Dice, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Eso es bien importante, porque ella buscó un refugio, pero no un refugio humano. Porque díganme, ¿qué garantía tenía Ruth de vivir o de saber que iba a tener un buen futuro? Ninguno. Lo único a lo que ella se aferró fue a lo que veía en su suegra. Esa pequeña ventana abierta, esa luz, ese testimonio que muchas de las veces parece que nosotros no lo vemos, pero esa actitud que tú tomas, esa actitud
y que yo tomo, esos rasgos que a veces no los notamos, pero que la gente sí los ve y que a veces son pequeños, no tiene que ser algo tan grande, es lo que la gente capta y es lo que a la gente le impacta, es lo que la gente dice, esta persona tiene algo diferente. No sé si a ustedes les ha pasado en su vida el que alguien les diga en su trabajo, en la escuela, no sé, vecinos o familia, oye, tú tienes algo diferente, hay algo diferente en ti. Bueno, de eso estamos hablando. Eso era exactamente lo que Ruth podía ver en su suegra, algo diferente. Ahora, sabemos, como lo dije hace un momento, que efectivamente esta familia hebrea no siguió de manera correcta los caminos de Dios, salió fuera de la voluntad de Dios, fueron desobedientes. Sin embargo, podemos ver cómo Dios cambió todas estas circunstancias, toda esta situación y obró para bien. De tal manera que Ruth entrega su corazón, porque aquí estamos hablando de una conversión. No estamos hablando simplemente de una frase dicha, como lo dije, como Orfa. No, estamos hablando de una declaración de una salvación. Estamos hablando de una mujer que fue salva, que el Espíritu Santo le iluminó y le dio un entendimiento claro de lo que era salvación y de lo que era seguir a Cristo. En este caso, al Señor, a Dios, a Jehová. Y lo entendió, fue el resultado de esa vida lo que produjo la fe salvadora. Y como lo decía hace un momento, sin importar que ella fuera una mujer no judía, fuera una mujer moabita. Al final de cuentas, Ruth entrega su corazón y se convierte en la abuela de David, el rey de Israel. Y aquí vemos pues la misericordia de Dios para no solo para ella, sino para nosotros, que muchas de las veces pensamos que Dios no puede usarnos a nosotros porque tal vez venimos de, no sé, de un contexto difícil, diferente, pero creo que si así hubiera sido el caso, Ruth hubiera sido la primera en descalificarla. O sea, no, Dios hubiera dicho, no, tú no entras dentro de esta clasificación, pero ella no pensó en eso. Sin importarle nada, ella creyó en Dios como lo hace un creyente verdadero, que es iluminado por el Espíritu Santo y que le hace comprender la verdad de Dios, como fue con Ruth, de tal manera que la trajo a salvación. Y vamos a ver la semana que entra, esta es la primera de 3, les dije, los siguientes temas. ¿Qué sigue? Porque no queda aquí. Y es muy hermoso ver que Ruth nos habla de la característica, de los rasgos que un creyente verdadero tiene. A pesar de sus errores, sus fallas, porque los tenemos, vemos una mujer que tuvo una fe, número uno, una fe en medio de todo esto, tremenda de parte de Dios, que la trajo a salvación. Y la semana que entra vamos a continuar viendo cómo siguió ella en su vida, en la segunda etapa y la tercera. Y al final de cuentas, quedar ella registrada dentro de la historia, no solo de Israel y de la Biblia, sino de la humanidad. Algo tremendo. Y sin embargo podemos decir que ella fue probada de una manera increíble. Yo quisiera que te pusieras en el lugar de ella y pensaras el costo que tenía dejar todo, como lo tiene el día de hoy, ¿sí? Yo no conozco cristianos verdaderos que no hayan pagado un precio. No los conozco, simplemente no los conozco. Y sí conozco muchos que como Orfa simplemente se emocionan, gritan, lloran, ¿verdad? Tiemblan, pero es como esas nueces. No sé si ustedes han visto, pero muchas de las veces, recuerdo yo cuando era un niño, mi mamá me llevaba con ella al mercado y le gustaba comprar nueces. Y muchas de las veces, cuando ya íbamos de regreso a la casa, me gustaba comer las nueces.
Y muchas de las nueces que comía, al morderlas, estaban vacías. Y esto me recuerda a ese refrán que dice mucho ruido y pocas nueces. Porque es cierto, se oye mucho ruido en la bolsa, pero cuando tú lo muerdes por dentro no hay nada. Y eso es exactamente lo que pasa. Pero vamos a ver en detalle, en más detalle, la vida de esta mujer. ¿Qué siguió? ¿Qué pasó con ella? Y vamos a aprender cómo en medio de las pruebas, de unas pruebas tremendas, la primera ya la vimos, pero en medio de todo lo que vino, lo que continuó, ella salió adelante. Y eso nos va a dejar una lección muy grande a cada uno de nosotros. Yo espero que este tema que estoy empezando de Ruth haya sido de bendición para tu vida, que te haya ayudado y que bueno, que te anime. Al final de cuentas lo que se trata es precisamente de que te anime en tu fe, que te ayude a crecer, que te ayude a seguir adelante y a saber que en medio de cualquier prueba tenemos al Dios al cual Ruth se fue a refugiar. Dice, bajo las alas del refugiado. Es el mejor lugar. Que Dios los bendiga, hermanos. Seguimos en contacto, ustedes ya saben, por medio de nuestras redes sociales. Y esperando que muy pronto, como lo he estado diciendo, nos podamos ver de manera física. Que Dios los bendiga. Se despide, pues, su pastor. Que Dios me los bendiga mucho. Un abrazo virtual a la distancia. Bendiciones.